Nos encontramos aquí en el peaje de Lanco, supervisando el funcionamiento de la aduana sanitaria. Aquí tenemos desplegados técnicos de nivel superior de enfermería, quienes están haciendo el control de pasaporte sanitario, código QR y las condiciones requeridas para asegurar que no existe algún impedimento desde el punto de vista sanitario para ingresar a nuestra región. Hasta ahora el funcionamiento ha sido expedito y nos abocamos también a poder apoyar a quienes no portan el pasaporte para que puedan hacer este trámite inmediatamente a través de sus teléfonos celulares. Yo soy villarricense, en primer lugar, nacida, criada y malcriada en Villarrica. Luego me vine a estudiar medicina acá en la Universidad Austral. Soy médico cirujano, egresada de esta universidad. Hice aquí también la especialidad en medicina familiar y comunitaria. De hecho, pertenezco a la primera generación de médicos de familia egresados de esta universidad, y luego he hecho algunos periodos, digamos, de especialización fuera, pero siempre he vuelto a Valdivia. Por lo tanto, llevo muchísimos años aquí en Valdivia. Así que, si bien soy villarricense en esencia, soy valdiviana por adopción. Tengo 3 hijos espectaculares que son mi orgullo, y yo diría que en esencia soy una enamorada de lo que hace, de las posibilidades que la vida me ha dado de poder estar permanentemente en el servicio público de salud. Yo llevo más de 25 años trabajando en la región de Los Ríos, siempre en el sistema público de salud, y eso ha sido una enorme escuela, mucho aprendizaje, y me conforman lo que yo soy hoy día, y seguramente toda esa vida de tanta relación con las personas, con pacientes, con familia, me han transformado y me han ido transformando, y seguramente así será en el futuro. En mi vida profesional, porque quiero partir de ahí, porque en realidad yo quería ser profesora de historia, y por cosas de la vida terminé estudiando medicina, lo que por supuesto hoy me he dado cuenta que era el mejor camino. Bueno, yo apenas egresé de la Universidad Austral, de hecho me titulé en enero, y a los pocos días de titulada ingreso al Departamento de Salud Municipal de Valdivia como médico de salud rural. Mi primera gran escuela. Ahí fui amando cada vez más la práctica médica y sobre todo la salud rural. Después estuve dentro del mismo Departamento de Salud Municipal, asumo la dirección del entonces Consultorio de las Ánimas, hoy día orgulloso CESFAM Las Ánimas. Posteriormente me fui a hacer la especialización en medicina familiar en la Austral, y mientras estaba como médico en misión de servicio de estudio, me voy a Niebla. Y en Niebla participo de toda la génesis del proyecto de construcción del Centro de Salud Familiar Rural de Niebla, que es el primer centro de salud familiar rural del país, que nace como tal. Y allí, en conjunto con el equipo, que era muy chiquitito en esa época, éramos no más allá de 14 personas, echamos a andar ese centro, ideamos el modelo de gestión, y ahí hubo un aprendizaje muy significativo en términos de desarrollo comunitario, desarrollo local, trabajo con las comunidades, en fin. Estando en eso, el entonces decano de la Facultad de Medicina, el doctor Klaus Grob, un médico maravilloso y una gran persona además, me invita a formar parte del equipo de la Universidad Austral, de la Facultad de Medicina, y estoy varios años ahí en jornada completa. Luego fui reduciendo la jornada en la universidad, porque
viene la reforma de salud y en este proceso de reforma desde la dirección del Servicio de Salud Valdivia, en ese tiempo el director era el doctor Joel Arriagada, él me va a buscar a la universidad, me invita a formar parte del equipo del Servicio de Salud y colaborar en este proceso de transición y en este gran desafío que significaba implementar la reforma. Entonces originalmente me vine por 11 horas al Servicio de Salud, manteniendo 33 allá, y fui de a poquitito dejando horas en la universidad hasta que finalmente terminé con 44 horas en el Servicio de Salud y 11 horas de docencia en la universidad, porque creo que es tremendamente relevante la labor académica e ir complementando ambas actividades para ser un buen académico, sobre todo de gestión sanitaria, que es el área en la que me desempeñé en la Universidad Austral, en el Instituto de Salud Pública. Hay que conocer la realidad, hay que haber estado con delantal, haber estado en una posta rural, en un CEFAM, en el hospital, que es la única manera de poder transmitir y poder adaptar los contenidos teóricos a unas realidades que a los estudiantes le hagan sentido. Toda mi vida, si bien siempre vinculada a la salud pública en la región de Los Ríos, siempre había estado desde la vereda de lo operativo, del tema de redes asistenciales, y nunca directamente vinculada a la salud pública. Si bien uno siempre está relacionada temáticamente con, pero no vinculada al quehacer directo de una seremía. Por lo tanto, era un reto importante. Por otro lado, era conocer a esta etapa que yo ya llevaba 25 años tal vez en el sistema, en redes asistenciales, conocer este otro aspecto del quehacer en salud me pareció muy interesante y sin duda ha sido un proceso de aprendizaje, y no estoy hablando pre-pandemia, porque post-pandemia es otro aprendizaje más, pero pre-pandemia un proceso de aprendizaje enorme respecto a áreas del quehacer en salud que tienen que ver con la salud del ambiente, con la salud animal, con el saneamiento, con todas estas medidas sanitarias que parecen invisibles para las personas. Por ejemplo, el que comamos alimentos sanos, saludables, inocuos, el que vayamos a un lugar con menos riesgo, y estoy hablando de cualquier tipo de lugar, un parque, un camping, etcétera, claramente tiene que ver con el enorme trabajo que desarrolla y en el que se enfoca la Seremía de Salud. Yo había tenido un aprendizaje y un entrenamiento permanente en el Servicio de Salud, asumí también distintos cargos de jefatura, por lo tanto no es desde esa mirada, desde esa perspectiva, no es tanta la diferencia. La diferencia acá probablemente tenga que ver más bien con la toma de decisiones y el cómo esas decisiones pueden impactar en la población global de una región. Entonces, ahí el peso, el constatar permanentemente y tener permanente conciencia de lo que representan las decisiones a tomar, eso cuesta, eso se siente. Pero por otro lado, es un orgullo también. Prepandemia el trabajo no se hace sola. Entonces existe un equipo al interior de la Seremía que desempeña distintos tipos de acciones y ocupa distintos tipos de lugares y de relaciones con otros equipos, con los equipos de la red asistencial,
que por lo tanto, y considerando que hay muchos profesionales y técnicos con muchas competencias y con mucha experiencia en la seremía, tienen también bastante autonomía, y en ese sentido no se requiere estar encima de cada uno de los procesos. Por otro lado, la Seremía de Salud, la seremía, aborda temas que tienen que ver con salud pública, desde los temas de vacunación, alimentación complementaria, más esto que conversaba recién de acción sanitaria y salud pública. Pero hay otra gran parte que es liderada de manera directa por el director de servicio de salud en las relaciones con los establecimientos asistenciales, y toda la gestión de red asistencial es desde la dirección del servicio de salud. Por lo tanto, es un trabajo compartido, y nosotros mantenemos una muy buena relación y colaboración. Por lo tanto, la tarea no es exclusiva mía, ni mucho menos. Y por otro lado, en las relaciones con la comunidad están todos los espacios y todos los equipos territoriales que hacen su propia labor, desde los CEFAM, desde todos los establecimientos, los hospitales comunitarios, en fin. Por lo tanto, es titánico. Son muchísimos establecimientos, 17 centros de salud familiares, 9 hospitales de distinta complejidad, 70 postas, etcétera, y por otro lado una población que en globo requiere, independiente de que sea o no sea FONASA, requiere atención de salud y requiere prestaciones como las vacunas, por ejemplo, que son para toda la población independiente de su condición previsional, o la educación sanitaria, etcétera. Por lo tanto, es toda la población que requiere de nuestras acciones, pero el equipo es enorme, son muchísimos profesionales, técnicos, equipo completo que está desplegado en todo el territorio y en todos los lugares de esta hermosa región. Así que eso lo hace interesante y lo hace bastante más simple que si yo sintiera que tengo la responsabilidad de liderar absolutamente todas las acciones. Yo creo que lo más relevante es que todos los protocolos, los procedimientos, las fiscalizaciones, todas estas actividades que tienen que ver con control de la población, tienen un solo foco: es seguridad y bioseguridad. Por lo tanto, protocolo es igual a estandarización de condiciones y acciones que permitan que tengan el menor riesgo posible, o definitivamente anulen el riesgo, en este caso específico, en este contexto de pandemia, de contagio por COVID. De partida tenemos que comprender que hay distintos tipos de actividades, y en ese sentido, por ejemplo, todos los protocolos a implementar en café, restaurantes, locales afines, hotelería, etcétera, todo el rubro gastronómico y hotelero, son protocolos desarrollados por por Ministerio de Economía, liderados por Seremi de Economía en nuestra región, y nosotros como sector salud lo que hacemos es colaborar, contribuir, asesorar en eso y eventualmente fiscalizar que se cumplan algunos aspectos. Misma cosa para el transporte. También Ministerio de Transporte y la Seremi de Transporte lideran los protocolos que tienen que ver con la locomoción colectiva, con los viajes interurbanos, etcétera. Cada uno de los ministerios y de las actividades sectoriales definen sus protocolos, sus procedimientos, y nosotros como salud, tanto en el Ministerio de Salud como nosotros a nivel de Seremía, hacemos los procesos de acompañamiento, asesoría,
de modo de asegurar que las actividades que se desarrollen no impliquen riesgo para la salud. Ahora, hay protocolos específicos de atención de salud que han debido revisarse todos los procesos de atención de salud en este contexto de COVID. Y toda esa protocolización que es propia de nuestro sector es liderado por los equipos de calidad de cada establecimiento, que son los que han ido definiendo en base a los estándares que establece el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de Salud, el modo de adaptar la atención y lograr que sea lo más segura posible, tanto para los propios funcionarios como por supuesto para los pacientes, que pueden ser desde personas sanas, en realidad usuarios, a personas con patologías complejas, muy complejas, o en etapas terminales incluso. Esta región siempre, desde el primer momento de partida, nosotros empezamos 2 semanas después, tuvimos el caso en nuestra región, 2 semanas después de que apareciera el primer caso en el país. Y siempre se ha mantenido dentro de las tasas más bajas de casos nuevos y de casos acumulados. Ahora, ahí seguramente que hay muchísimas razones que lo explican, y probablemente las fundamentales tengan que ver con el comportamiento de las personas, con un sentido de responsabilidad, de disciplina, de prudencia, una noción de riesgo diferente probablemente a los habitantes de otras regiones. Creo que eso explica en gran parte lo que hemos vivido. Ahora, desde el punto de vista específico de nuestro sector salud, aquí en la región hemos optado por trabajar de una manera diferente. En ese sentido, desde el inicio, nosotros tomamos la decisión en la región de generar lo que llamamos un puesto de mando en salud, que está en el que está representada la dirección y subdirección del Servicio de Salud Valdivia, del Hospital Base de Valdivia, por supuesto desde acá de la Seremía, y este puesto de mando, que inicialmente nos juntábamos todos los días, allí se tomaban todas las decisiones, tanto de operativas y logísticas como compra de insumos o adquisición de insumos. Recuerda usted que en el principio no había mascarilla en ninguna parte, no había alcohol gel en ninguna parte, desde esas decisiones de cómo hacer aquello hasta las decisiones de readaptar los espacios clínicos. Se cambió, por ejemplo, quimioterapia ambulatoria se saca del hospital base y se traslada a Clínica Costanera, de modo de evitar que las personas que van a tratamiento de quimioterapia, que por supuesto tienen su sistema inmune muy comprometido, se sometan al riesgo allí. En ese contexto también se empezó a tomar las decisiones de todos los protocolos y a priorizar la estandarización de acciones en este nuevo escenario todo. En algún minuto también estuvimos preparándonos en distintos escenarios. Nadie sabía cómo iba a comportarse este virus y esta pandemia en nuestro país, y teníamos ejemplos muy diferentes en el mundo, desde países que habían logrado pasar relativamente bien la pandemia, igual con muchos casos y muchas muertes, pero con sistema de salud que pudo responder a países en donde francamente los sistemas de salud se vieron colapsados, y realidades terriblemente impactantes como la de Ecuador,
que si usted recuerda, que no solo se desbordó el sistema de salud, sino además todo el sistema de protección. Entonces, en ese contexto, en este puesto de mando se fueron generando distintos escenarios y empezamos a prepararnos para todos los escenarios, desde escenarios con una gran demanda asistencial de personas con casos leves, con casos intermedios, con requerimiento crítico. Se empezó a establecer apoyos y trabajo colaborativo con Seremía de Ciencias, con las universidades, con el mundo académico, con el mundo privado, para la colaboración, para también generar espacios en donde pudiéramos recibir otras miradas, porque de repente uno con el delantal ve una cierta cosa, nomás no tiene capacidad de ver el resto del escenario. Y este puesto de mando, que como decía, también inicialmente pertenecía al puesto de mando oficial de sanidad del ejército, también estaba representado y fue un apoyo tremendamente significativo. Una vez que ya empezamos a tener más o menos armados los escenarios, tomadas las decisiones e implementadas las decisiones fundamentales, fuimos transitando hacia 3 reuniones a la semana, que mantenemos en todo caso hasta el día de hoy. Y yo creo que ese aspecto, esto de la toma de decisiones colegiada con los actores que corresponden, tenemos también integrado en este último periodo a la doctora Marcela Traub, que con una larga experiencia como jefe de Departamento de Salud Municipal, por lo tanto la mirada de atención primaria en el puesto de mando. Yo creo que esta manera de trabajar, sumando todos los esfuerzos y sumando todos los recursos, probablemente explica el cómo nuestra red, nuestro sistema de salud ha podido responder a los desafíos que implica la pandemia. Y en ese sentido, acá en la región se tomaron decisiones en este puesto de mando que hoy día son decisiones nacionales, que forman parte de las estrategias nacionales. Nosotros comenzamos aquí la relación directa con atención primaria para establecer en conjunto seguimiento de casos. Empezamos a hacer un proceso muy intencionado para incrementar el testeo. Nuestra región tiene 2 laboratorios para nuestra población. Es una gran oferta de laboratorio, 2 laboratorios certificados, el de biología molecular del Hospital Base y de virología de la Universidad Austral. Nosotros como región, más del 80% de las notificaciones de resultados de exámenes son en 24 horas. Eso también significa que mientras antes se tiene el resultado del examen, antes se hace el aislamiento. Hay regiones del país, ahora ha ido mejorando significativamente eso, pero hay regiones que en algún minuto tuvieron 4 hasta 5 días de retraso. Entonces eso también contribuye. La red de laboratorio acá ha sido espectacular. La red de atención primaria y la red hospitalaria ha respondido de manera tremendamente eficiente, y creo que este modelo de trabajo, que también involucró generar una mesa técnica de gestión de la información para la toma de decisiones, que tiene representante, o sea, está ahí jefe de Departamento de Salud Pública de la Seremía de Epidemiología y referente de Epidemiología del Servicio de Salud y del Hospital Base, van generando también un sustrato de información muy técnica, muy analizada, que permite tomar decisiones adecuadas. Y además esa mesa fue la que fue liderando los procesos de protocolización y de revisión de protocolos para el sistema de salud. Entonces,
nosotros como región optamos por un modelo de trabajo diferente que es propio de esta región y que probablemente nosotros queremos creer que así es, está también y es responsable de haber logrado mantener los indicadores que tenemos en la región. Iniciamos el reporte de salud hoy desde el frontis del Centro de Salud Familiar Rural de Niebla, un establecimiento, un centro de salud que para mí es tremendamente significativo porque lo vi nacer y en ese sentido es muy relevante para mí estar acá y hemos sostenido recién una reunión y hemos acompañado en una visita a referente ministerial de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento y hemos querido verlo desde este centro de salud familiar que sin duda representa no solo el accionar de la atención primaria que ha sido tremendamente relevante y seguirá siendo tremendamente relevante en esta pandemia, sino que más que eso, desde la salud rural, y en ese sentido Niebla, este centro de salud, representa todo el espíritu que rige y que guía todos los pasos de la salud rural. Hay varios aspectos en el concepto de trazabilidad. Trazabilidad, por un lado, implica, una vez que yo tengo un caso confirmado, un resultado de laboratorio, realizo la investigación epidemiológica, idealmente en menos de 24 horas tengo hecha la investigación epidemiológica y he tenido certeza de los contactos, identificados los contactos asociados a este caso, como también dónde esta persona y cómo pudo haber adquirido la enfermedad. Eso es una parte de la trazabilidad, hacer la investigación epidemiológica y detectar muy tempranamente todos los contactos de modo de poder hacer el aislamiento precoz, que es lo que se requiere. Por otro lado, la trazabilidad implica un proceso de seguimiento. Yo debo saber dónde está siendo y qué tan efectivo es el aislamiento de las personas, qué tanto cumplen sus cuarentenas. Entonces, también hay una parte de la trazabilidad que tiene directa relación con el seguimiento. Y en ese sentido, nosotros en la región tomamos la decisión de que al 100% de los casos confirmados y de los contactos de alto riesgo se le iba a hacer seguimiento y fiscalización de cumplimiento de la cuarentena en vivo, digamos, domiciliario, además del control telefónico requerido. De hecho, la normativa establece, incluso hoy día, que hasta hoy, digamos, va a cambiar si eso más adelante, afortunadamente, se requieren 2 visitas solamente en los 14 días para y el resto del tiempo basta con que sea telefónico. Nosotros tomamos la decisión de que fuera al 100% porque nos interesaba enormemente fiscalizar el cumplimiento de las cuarentenas y en eso ahí no lo hicimos solos. Ahí tuvimos la colaboración, enorme colaboración de Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile que nos acompañaba y nos dividíamos las tareas de fiscalización. De hecho, y esto es una anécdota, hay una colega mía que fue contacto de alto riesgo, que vive en un edificio y que me llamó un día diciéndome que por favor si podíamos cambiar y que fuéramos a visitarnos nosotros desde salud y no PDI porque la querían echar del edificio. pero bueno, esa anécdota. Entonces eso también fue pionero en esta región. Aquí en la región, todo este periodo nos ha mostrado una capacidad de trabajar en conjunto y de enfocarnos hacia el objetivo que es
relevante. Bueno, y aparte de eso, también creo que hay otro elemento que es muy relevante en términos de lo que hemos hecho en esta región y que nos diferencia de otras. Nosotros, a través de la relación y de la colaboración con Seremi de Ciencias y de la relación con el gobierno regional y con el Consejo Regional, hemos tenido la oportunidad de contar con herramientas tremendamente relevantes. Por un lado, un sistema de georreferenciación de casos que ahora en el país hace poco, hay mapas de calor para ver dónde se concentran los casos y qué sé yo. Nosotros eso lo teníamos de harto antes. Ahí un profesional del gobierno regional se vino en comisión de servicio, un geógrafo con formación específica en planificación territorial, se vino en comisión de servicio a la Seremía y fue quien implementó este sistema de georreferenciación de casos, que no solo nos ayudaba para hacer las visitas, digamos, sino que también para poder ir mirando cómo se estaban comportando los casos en el territorio, y nos permitía ver, por ejemplo, en una cierta población se están concentrando casos, por lo tanto allí no solo tenemos que focalizar los esfuerzos de fiscalización, sino también de educación, y ahí sí tenemos que concentrarnos mucho más en que los negocios sean más seguros, todos los almacenes, todas las actividades, la feria libre que ahí está, etcétera. Entonces, esa herramienta es fundamental. Por otro lado, y con el apoyo del Consejo Regional y Gobierno Regional, ellos nos han apoyado enormemente al sector salud y nos han dispuesto fondos que han permitido mejorar la implementación del hospital base, la implementación de la red asistencial en términos de fundamentalmente complejización de camas, equipamiento para el laboratorio que yo le mencionaba y la capacidad del laboratorio del hospital base, y por otro lado, en esta relación con la Seremía de Ciencias se ha establecido unas colaboraciones y unas conexiones virtuosas que nos han permitido que las distintas universidades, Universidad Austral, Universidad Santo Tomás, Universidad San Sebastián y Universidad Tecnológica, también estén involucrados en este trabajo conjunto y aportando desde escudos faciales específicos a generación de Ambomatic, de ventiladores mecánicos, digamos, manuales, que, en fin, hay allí un hecho muy, muy valioso. Y finalmente, y ahora, hace poco menos de un mes, entiendo, generamos un programa de vigilancia epidemiológica activa que tiene financiamiento del Consejo Regional, Gobierno Regional, pero también hay financiamiento de privados, la agrupación Reactivemos los Ríos y de la Municipalidad de Valdivia. Este programa de vigilancia activa es único en el país y también en América del Sur, y que nos va a permitir, en este caso, ¿cierto?, el testeo normal es para diagnóstico. El programa de vigilancia activa, que también realiza test de PCR, es para, tiene un enfoque preventivo y es para detectar riesgo en grupos específicos poblacionales. Nos enorgullece montones el tener este programa y haber podido lograr los apoyos y las colaboraciones para echarlo y que va a significar más de 80.000 testeos en la región. Entonces yo creo que todo esto suma para que como región nos hayamos podido mantener en la situación que estamos, y claramente no es un trabajo
de la Seremía exclusivamente, y no es un trabajo de salud, sino que todos se han sumado y todos se han ofrecido a colaborar. También ha venido un periodo en donde nos han solicitado que apoyemos a regiones vecinas y, por ejemplo, cuando Araucanía entra en etapa de apertura inicial, nos pidieron a los equipos de Los Ríos reunirnos, tanto de salud como del gobierno regional, con ellos vía Zoom para poder trasladar las experiencias. Estuvimos haciendo hace poco un proceso de apoyo para esta posibilidad de que el programa de vigilancia epidemiológica que yo le mencionaba, poder implementarlo también en otras regiones. Entonces, significa una responsabilidad grande, y yo diría que la sensación final es, bien, lo hemos estado haciendo bien, tenemos que hacerlo mejor. Y por lo tanto tenemos que sentarnos a pensar, a mirar todo lo que se ha hecho y a ver qué es lo que tenemos que hacer ahora que estamos en una etapa distinta, y una etapa que significa mayores libertades de la población, menores restricciones, por lo tanto mayores riesgos eventuales de... Así que dentro de este remirar, el mapa de ruta que nos trazamos para todos estos primeros meses se está reformulando, y debiéramos, de hecho, mañana jueves tenerlo definitivamente consensuado y validado, que es el mapa de ruta para ahora. Hoy día hacemos el reporte diario de salud desde la casa de la Corporación de Salud Municipal de Salud y de Educación Municipal de Panguipulli, en donde nos encontramos. Estamos recién saliendo de una reunión con los equipos de esta comuna, el Comité Técnico de Salud de la comuna, en donde están representadas las direcciones de los distintos centros de salud familiares de la comuna. Cualquiera de nosotros podría estar contagiado y podría contagiar al otro. Por lo tanto, aunque seamos parte del mismo grupo familiar, la idea es mantener las mascarillas, usar de manera correcta la mascarilla, mantener distancia, ventilar los espacios, y la otra es valorar los riesgos. Si mi casa es pequeña y nosotros somos 5 o 6 en mi familia, realmente tengo o debo invitar a 5 más, y van a poder estar en un espacio de seguridad. Por otro lado, si en mi grupo familiar yo tengo adultos mayores, personas con patologías complejas, embarazadas, ¿no será mucho mejor en esos casos hacer la celebración, la conversación familiar con el grupito reducido, en lugar de invitar o de ir a visitar a otros? Yo creo que hemos aprendido mucho en este periodo, y creo que la población debe asumir su responsabilidad en términos de proteger su propia salud y proteger la salud de los cercanos, porque no vale la pena estar en 15 días más, en 20 días más, lamentando porque se contagió uno de los nuestros, porque está grave, estar sufriendo por eso y diciendo ¿y para qué habré hecho? Nosotros en la región nunca hemos tenido cuarentena. Ninguna comuna ha tenido cuarentena, ni la región ha estado cuarentenada. Por lo tanto, en rigor, nunca hemos estado confinados. Por lo tanto, cuando se nos anuncia que como región junto a Aysén entrábamos en esta apertura inicial, que básicamente significaba liberar la restricción para cafés, restaurantes y locales afines, actividades deportivas, cines y teatros, primero esta apertura inicial era bajo
parámetros bastante estrictos, no más de un 25% de aforo, eventos deportivos sin público, con una máxima cantidad de personas en espacio abierto y cerrado, 10 y 50 respectivamente. Por lo tanto, se abren algunas actividades en condiciones de restricción de todo modo, o sea, no abrir todo de frentón. Por lo tanto, si bien era un motivo de preocupación ver cómo se iba a comportar las personas y cómo iba a impactar eso en los indicadores sanitarios, la verdad es que eran actividades y son actividades muy específicas, orientadas a poblaciones también bastante específicas, porque, por ejemplo, distinto es si yo permito las actividades deportivas con público, así es solo la práctica deportiva, digamos. Porque la mayor parte de nosotros en realidad va a las actividades deportivas de público. Pero bueno, la apertura inicial significa liberar algunas actividades de manera restringida y todo. Nosotros, mirando la evolución que ha tenido la pandemia en todo este periodo, lo que nosotros visualizamos en la región no tiene un directo impacto con la apertura el 13 de julio de la entrada en apertura inicial, pero sí hay una vinculación directa con fechas. Por ejemplo, después del Día de la Madre, entre 8 y 14 días después del Día de la Madre tuvimos un pic de casos. Después del Día del Padre tuvimos un pic de casos. Después del Día del Niño. En el periodo de recepción del 10%, también. Ahí hemos tenido un impacto significativo de partida en movilidad de las personas. Desde Seremía de Ciencias están mirando el tema de la movilidad, pero además, si miramos la evolución de los casos, podemos ver claramente pic de casos posterior a esa celebración. Y de allí viene el tema de la preocupación y el impacto que pudiera tener esto. Nuestros PIC han estado siempre vinculados, hasta ahora al menos, a celebraciones importantes, más que al efecto de la apertura de estos, la liberación de estas restricciones en particular, y en relación a los adultos mayores y el permiso para salir, que también fue una de las medidas tomadas en la apertura inicial. Recuerde que los adultos estaban en cuarentena, mayores de 75, y se les permite salir 1 hora al día. No ha habido ningún impacto en términos de incremento de casos en esa población que uno pudiera relacionarla con, lo que significa que salen los adultos mayores, pero protegidos, con su mascarilla, conservando distancia social. Cuando llegan a casa se lavan inmediatamente las manos de manera adecuada, usan alcohol gel, en fin. Yo tengo mamá, me hubiera gustado ir a visitarla para el Día de la Madre, sin duda, no la veo desde el 1 de marzo, pero sucede que ella es una persona mayor, y al ir a visitarla yo les pongo el riesgo de que yo la puedo contagiar, y si ella se contagia, va a ser una enfermedad muchísimo más compleja por ser adulto mayor. Y lo que hemos visto en este último periodo con bastante preocupación, en estas 2-3 últimas semanas, y que seguramente usted ha evidenciado también, es que se ha incrementado notoriamente la circulación de personas de todas las edades en los espacios públicos. Allí, cuando uno mira, cabe preguntarse, ¿había necesidad de salir y de ir a vitrinear? Y había necesidad de que eso yo lo hiciera con adultos mayores o lo hiciera con los niños pequeños, y no sabemos por qué ha habido esta suerte de relajo en la movilidad, pero claramente algo que debemos cambiar. Tenemos que
tomar conciencia de que de cada uno de nosotros depende mantener la situación controlada, de cada uno de nosotros depende el que esta región se mantenga como una suerte de isla. Nosotros hemos tenido las dos regiones vecinas con situaciones muy críticas, pero depende de cada uno de nosotros cuidarnos ahora para evitar tener un escenario de crisis y de sufrimiento. O sea, al final es eso.